Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video de Tripas de Gato. ¿Por qué son importantes todos los detalles en una investigación? Porque de no tomarlos en cuenta podrían dar una conclusión que en vez de esclarecer el crimen, terminaría favoreciendo al criminal, lo que puede dar paso a que el número de víctimas incremente. Por eso, hoy hablaremos del caso de Jorge Humberto, mejor conocido como el Matanovias. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Jorge Humberto Martínez Cortés nació en 1978. De su vida se sabe muy poco, como que sus padres eran ausentes, pues a su madre la describía como castrante, recalcando cierto odio hacia ella, mientras que a su padre como un hombre con falta de carácter. La falta de atención y amor también fueron parte de su crianza, y esto hizo que constantemente se metiera en problemas, siendo en 2010 la primera vez que sería arrestado por robo calificado y sentenciado a 4 años, pero por alguna razón obtuvo su libertad condicional a los pocos meses de ingresar. Cuando salió, intentó retomar su vida y trabajó como mesero en bares de la Colonia Condesa y la Roma, lo cual se acoplaba bastante bien con el estilo de vida de Jorge, la de ser un ser libre, dueño de su tiempo y de sus decisiones, viajando, asistiendo a fiestas y llevando el estandarte de ser una buena persona. Además, físicamente también llamaba la atención por sus múltiples tatuajes, que eran alrededor de 60, y que según él, todos tenían significado relacionado con sus experiencias amorosas. Uno de los que más sobresalía era la frase en el pecho: cada quien es dueño de su propio infierno. Tal vez eso era una advertencia sobre su verdadera personalidad, pues Jorge escondía muy bien que era un hombre manipulador, controlador, pero sobre todo violento, y sus relaciones amorosas fueron testigo de esto. Jorge solía estar activo en su cuenta de Facebook, en donde se hacía llamar Joy Drago, y donde compartía imágenes de demonios que, por cierto, no tienen ningún trasfondo sobrenatural, pues aunque los medios quisieron justificar sus acciones tras algo demoníaco, la realidad es que solo le gustaba aparentar e intimidar para hacerse más interesante, y las imágenes que compartía solo eran sacadas de Pinterest. Y tenemos que dejar en claro que una persona que comete un crimen no necesita de entes, demonios o imágenes terroríficas en redes para demostrar su maldad. Y pensar en esto es lo que ha llevado a que la gente busque cierto estereotipo de criminal cuando en realidad puede ser quien menos te imaginas. Volviendo al caso, Jorge, al ser mesero, pretendió a varias jóvenes, y esto llevó a que en 2011 conociera a Yang Jung, una joven de ascendencia coreana de 18 años en ese entonces. Ella era estudiante de psicología y trabajaba también como mesera. Ambos se enamoraron y se fueron a vivir juntos en la colonia Doctores. Así pasaron 4 años. Para 2014 las cosas no marchaban bien. La madre de Yang notó que Jorge influía en sus decisiones y la controlaba, alejándola de su familia, lo que originó que su ánimo decayera. Además, físicamente se veía demacrada y su largo cabello que tanto amaba lo había cortado por completo. Y es que ya era tarde, porque Jorge la había manipulado por completo, hasta que las cosas dieron un giro el 21 de septiembre de 2014. Jorge supuestamente había hallado a Yang sin vida, y todo indicaba que ella misma se había hecho daño, además de que la llave de gas estaba abierta. Dijo que en cuanto la vio, la tomó y la colocó sobre el sofá para después llamar a la policía. O al menos esa era la versión que él contó, porque habían cosas para dudar de dicha versión, como que el cuerpo estaba recién bañado, le faltaba un mechón de cabello y tenía lesiones y moretones en varias partes. Obviamente interrogaron a Jorge y dijo que desconocía cómo se había ocasionado esas marcas, que él había salido cuando ella se estaba bañando y era lo único que sabía hasta ese momento. La policía, conforme con esa declaración, le dijo que podía irse con toda tranquilidad y en caso de que recordara algo más, no dudara en ir con ellos.
Por otro lado, la madre de Yang sabía que algo más había pasado porque su hija no tenía intenciones de hacerse daño, pero los investigadores, con tal de cerrar el caso, le dijeron que dejara de actuar como histérica y aceptara que su hija se había hecho daño. Su madre, por más que alzó la voz, no tuvo el apoyo y, resignada, aceptó ese informe. Por si se lo preguntaban, Jorge para ese momento optó por desaparecer y meses después rehizo su vida. Eso sí, cada que se presentaba con alguien decía que era viudo y que guardaba cierto amor por Yang. Incluso un día de muertos puso una de sus fotos en ofrenda. Para la familia de la joven eso era una burla, porque nunca dejaron de dudar que Jorge tenía algo que ver con su muerte. Sin embargo, no contaban con pruebas suficientes para demostrarlo. Fue hasta 2016 que una vez más Jorge formalizaba con otra mujer. Ella era Campira, de 31 años y madre de 2 hijos, quienes vivían en la colonia Santo Domingo, en Coyoacán. La relación había avanzado tanto que Jorge se mudó con ellos. Sus familiares aseguraban que se les veía enamorados, por lo que ella no dudó en presentarlo a su madre el 28 de diciembre, antes de que se fuera con los niños a su natal Acapulco por las fechas decembrinas. Su madre no notó nada raro en él y en las siguientes horas ambas estuvieron en comunicación como era costumbre. Pero para el 30 de diciembre la rutina cambió por completo, ya que Campira dejó de contestar las llamadas y mensajes. La preocupación no se hizo esperar y lo primero que pensó su madre fue en llamar a Jorge, pero sorpresivamente él le dijo que no sabía nada, ya que habían discutido y había abandonado el departamento. Inmediatamente su madre presintió que algo no andaba bien, así que siendo ya el 31 de diciembre le pidió a un vecino que fuera a tocarle. Tal vez estaba deprimida por la discusión y no quería atender a nadie, pero en cuanto el vecino abrió la puerta se sorprendió al ver a Jorge. Sí, el mismo que horas antes aseguraba ya no vivía ahí. Todavía molesto le dijo que Campira estaba dormida y no podía verla. Su madre por la distancia no pudo oír de inmediato, pero para fortuna el hermano de Campira sí lo logró y a primera hora del 1 de enero llegó al departamento. Con ayuda de un cerrajero pudo entrar sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Lamentablemente toda sospecha se confirmó en ese preciso momento. Campira estaba sin vida sobre el sofá. Todo apuntaba que ella misma se había hecho daño porque la llave de gas estaba abierta, pero su hermano rápidamente notó detalles que no encajaban, como que el cuerpo había sido bañado, le faltaba un mechón de cabello y tenía marcas de golpes. ¿Les suena familiar? Las señales eran evidentes y peor aún eran similares a lo ocurrido 2 años antes, pero por archivar el caso no pudieron relacionarlo y una vez más la policía cometía el mismo error, cerrar el caso como suicidio. Pero esta vez no les resultó sencillo y la familia de Campira exigió que se esclareciera su muerte, así que lograron que se realizara una necropsia, descubriendo que las sospechas eran reales. A Campira la habían asfixiado. Con este resultado no dudaron en señalar como principal sospechoso a Jorge, ya que en las grabaciones de seguridad se le veía a él entrando por última vez al departamento hasta que la hallaron. Dicha sospecha se fortaleció cuando contactaron a la familia de Yang y descubrieron que había muerto de la misma manera. Gracias a la insistencia de las familias fue como pudieron dar la orden para localizar a Jorge, o Joey Drago como solía llamarse en Facebook, ya que temían por la seguridad de otras mujeres porque era un sujeto peligroso y era urgente localizarlo. Pero los meses pasaron y no había señales de él, hasta que las autoridades lanzaron una ficha roja de la Interpol por si alguien de otro país lo veía. Debido a la difusión de los casos, algunas víctimas se animaron a hablar y entonces se destapó el infierno que era vivir con Jorge y que por fortuna habían logrado sobrevivir. Todas coincidían que Jorge al momento de pretenderlas era muy caballeroso, respetuoso y hasta detallista, pero conforme pasaba el tiempo se transformaba, volviéndose manipulador y violento, al grado de generarles depresión y hacer que se alejaran de sus familias. Y por si eso no fuera suficiente, su narcisismo hacía que creyeran que él tenía el poder y control sobre ellas, pidiéndoles como muestra de amor
un mechón de cabello y tela de alguna de sus prendas que él mismo cortaba sin importar que se opusieran. Aseguraban que era un sujeto enfermo. Una de las víctimas dijo que lo conoció en 2011 y que estuvo a nada de ser otro caso mortal. Contó que en su última discusión, Jorge, además de golpearla y dejarle graves fracturas, la amenazó con arrebatarle la vida mientras abría la llave de gas y sostenía un encendedor para después asfixiarla. Ella, con las pocas fuerzas que le quedaban, logró defenderse golpeándolo en la cabeza para después huir. La joven añadió que a pesar de haberse salvado, tuvo que esconderse por 3 años, ya que tenía miedo de que cumpliera sus amenazas. Fue hasta el 25 de octubre de 2017 que por fin detuvieron a Jorge, pero por mera coincidencia. Él había logrado fugarse a Guatemala, donde vivía como indigente debajo de un puente. Su actitud levantó sospechas porque cada que veía a un policía se escondía o lo evadía. Así que aquel día se acercaron para interrogarlo, descubriendo que era un sujeto con antecedentes penales, pero sobre todo que era buscado por la Interpol. Inmediatamente se puso a disposición de las autoridades mexicanas y para el 26 de octubre ya estaba ante un juez del Reclusorio Oriente. Durante el traslado, él aseguraba no saber por qué lo detenían. En 2018, Jorge fue vinculado a proceso en el Reclusorio Norte mientras las investigaciones seguían su curso para el juicio. Un juicio que, por cierto, tuvo varias incompetencias por parte de la policía, como perder evidencia importante que los abogados de Campira lograron volver a conseguir, que a pesar de que ahora se sabía que el caso de Yang había sido también un crimen, las autoridades dijeron que era imposible que se pudieran obtener pruebas para catalogarlo como tal, porque había sido incinerada. Sin embargo, gracias a la presión para el 2021, se logró que la muerte de la joven fuera estipulada como feminicidio y para 2023, finalmente Jorge recibió la sentencia de 52 años y 6 meses solo por este crimen, mientras que para el caso de Campira fue sentenciado en abril de 2024 a 60 años de prisión. Como lo mencionamos anteriormente, Jorge a primera vista quería llamar la atención con sus tatuajes de esoterismo y demonios, temas que según él lo catalogaban como alguien inteligente, culto, misterioso e interesante. Y esto era lo suficientemente atractivo para una mujer, pero lo que realmente pasaba es que eso solo era pura manipulación y así ocultaba que era el tipo de persona que siempre quería tener la razón y no toleraba el rechazo. De lo contrario, la violencia se hacía presente para demostrar quién tenía el poder. De hecho, ese poder se vio reflejado al momento que tomaba la tela y el cabello de sus parejas. Mientras alguien podría verlo como un gesto de amor, para él era el trofeo de una víctima más en su historial, aunque otras versiones apuntan a que probablemente los utilizaba para hacer rituales porque le gustaban esos temas, pero esto nunca se confirmó. Lo que sí es real es que esta acción lo hacía sentir dueño de sus parejas, pues el cabello, al ser una parte importante y sobresaliente para la mayoría de las personas, él pudo asociarlo con poder y pertenencia. Dentro de todo su actuar se llegó a pensar que Jorge pudo tener etapas de arrepentimiento, pero por ser descubierto y no por afecto, debido a que simular las escenas para que creyeran que no eran crímenes y limpiar el lugar de toda evidencia dejaba en claro que era un sujeto que evitaba a toda costa ser detenido. Por algo se atrevió a repetir el mismo crimen, que por cierto, hay quienes señalaron parte de culpa a la policía, pues gracias a su falta de ganas por investigar y archivar el caso de Yang, Jorge llegó a pensar que su crimen había sido tan perfecto como para repetirlo, pero afortunadamente la presión de las familias fue importante para que Jorge pagara por lo que él creía nunca lo culparían. Para fortuna de todas y sobre todo de las familias de las víctimas, se hizo justicia, a pesar de procesos que se catalogaron por ser revictimizantes y con irregularidades, y aunque tuvieron que pasar varios años, al final se logró evitar que otras mujeres pasaran por lo mismo. Este fue el caso de Jorge Humberto, el Matanovias.
Y así llegamos al final de otro episodio de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Quisiera saber sus opiniones al respecto, si ya lo conocían, así que dejen en comentarios lo que saben del caso, lo que opinen, vamos a estarlos leyendo. Muchísimas gracias a todos los que se han sumado a la familia de Tripas de Gato, pero en especial a los que se han hecho ayudantes del maligno. Gracias por todo su apoyo. Si ustedes también quieren ser uno de ellos, pueden serlo volviéndose miembros del canal y tendrán beneficios exclusivos. Y otra forma en cómo nos pueden ayudar es suscribiéndose al canal, dejando su me gusta en los videos y también activando la campanita para que YouTube les avise todas las veces que subimos contenido. Y no se olviden de compartir todo nuestro contenido para que lleguemos a más personas. Si quieren estar un poquito más cerca de nosotros, yo les recomiendo que vayan a seguirnos a Instagram, donde compartimos un poco más de nuestro día a día, les hacemos recomendaciones y cositas por el estilo, y también pueden checarse todas nuestras redes. Chéquense todo el contenido que está haciendo Tripas de Gato, archivos oscuros y los casos de bolsillo, historias cortas por si no tienen mucho tiempo. Siéntanse libres de ver todo el contenido que ya subimos, gracias a los nuevos que se están sumando, y si quieren un poco de contenido más cínico y irreverente, pueden checar el BMBR Podcast, que yo sé que a muchos de los que nos ven les va a gustar. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.